La estatura que tenemos que alcanzar, ¿cuál es? La de Cristo. Él es la meta y tenemos que estar creciendo hasta que Él venga. No podemos pretender haber alcanzado ya el objetivo, sino que seguimos avanzando para dejar que Dios nos use y poder llegar a esa meta cuando Jesús venga, como hemos cantado, como hemos meditado, o cuando nosotros nos vayamos con Él. Y en ese sentido de convicción y de importancia de ponernos en el camino de Dios para avanzar, como el que se pone en un camino para llegar a un punto determinado y tenemos que ir hacia adelante, es que el apóstol Pedro junto con Juan estaban compartiendo el Evangelio y lo estaban haciendo al hilo de recordar el milagro que Dios hizo en la puerta de la Hermosa cuando muchos iban a orar, pero un hombre discapacitado, paralítico, estaba en la puerta y todo el mundo le daba limosna como era costumbre cada vez que lo llevaban a las 3 de la tarde. Pero ese hombre no podía entrar en la presencia de Dios. Ese hombre no podía disfrutar de lo que era la adoración. Solamente lo ponían en la puerta de la iglesia. Como muchas personas hoy día están en la puerta de la iglesia. No de la iglesia material, y lo digo de forma figurada ahora, pero cerca de Dios, pero sin Dios en su vida. Y por eso es que Pedro y Juan, ante lo que estaban viendo, lo que el Espíritu Santo puso en ellos, aquel mendigo que pedía la ayuda de los demás, pues ellos dieron lo que tenían. Y lo que tenían era salvación de Dios. Lo que tenían era el mensaje que es poderoso para salvar. Y le dijo Pedro y Juan, mirando a los ojos de aquel paralítico, mira, es que nosotros no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. A partir de ahí ocurrió algo tremendo, porque esa persona no solamente fue sanada, sino que esa persona entró al templo, esa persona pudo adorar a Dios, esa persona empezó a saltar de gozo, pero las personas que estaban alrededor, religiosos que no entendían del poder de Dios, que solamente entendían de ritos, entendían de fórmulas, entendían de normas y de leyes, no podían entender qué es lo que estaba ocurriendo, entendían de otras cosas, pero no de la obra de Dios, porque se habían quedado desfasados, se habían quedado distantes de Dios, eran religiosos sin Dios. Y por eso es que el apóstol Pedro, junto con Juan, empezaron allí a predicar, aprovecharon el momento y hablaron de la importancia de arrepentirse. Y hoy me gustaría que viéramos el discurso que da el apóstol Pedro en ese contexto de enseñanza de lo que es la obra de Dios en medio de nosotros, que lo veamos no tanto de la perspectiva del arrepentimiento, aunque está muy unido, ya lo decíamos el domingo pasado, sino desde la perspectiva de la conversión. Dice el versículo 19 que leímos el domingo pasado, y solamente voy a leer este: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué bueno, qué hermoso, qué importante es que esto ocurra. Mirad, vamos a ponernos como ejemplo a nosotros. Cuando digo a nosotros, estoy pensando en España, todo en España. Ahora no vamos a hacer todos españoles, lo que soy de otros países. Vamos a ponernos como ejemplo. Cuando yo hubo un tiempo que me gustaba mucho mirar las estadísticas, porque bueno, en el ámbito de la sociología era importante para entender un poco cómo pensaban las personas y cómo reaccionaban. Y miraba algunas estadísticas sobre la religiosidad en España, y es muy interesante. Pero hace unos días me asomaba a las estadísticas más recientes, es decir, las elaboradas en este año 2023, aunque ahora casi se hacen sobre la marcha, antes era más complicado,
ahora es más fácil con las nuevas tecnologías, pero fijaros, porque esta es una dinámica que se suele dar con las variantes de la cultura de cada país prácticamente en todo el mundo, creo yo. En España, con 48.500.000 habitantes, o 48.592.000 y pico habitantes, 48 millones y medio, el 43% dicen no creer en nada. El 43% dicen no creer en nada en España. El 53% dicen ser cristianos en España, porque la cultura, la tradición es muy católica. Entonces, eso arrastra una respuesta que tiene que ver con esto. El 43% dicen ser cristianos. El resto, la diferencia, creen en otras cosas, o tienen otra manera de entender un ser supremo, etcétera, etcétera. De ese 43% que dicen ser cristianos, el 22%, es decir, la mitad más o menos, dicen creer en Dios como dice la Biblia. Está bien, ¿no? Creer en Dios como dice la Biblia. Pero cuando se acerca la lupa a lo que dicen ellos que es creer en lo que dice la Biblia, y se pregunta, ¿tú crees que Jesús es Dios y que en Él está la vida? No saben. Bueno, creemos que hay alguien, que Jesús fue muy importante. No conocen la Biblia, pero creen en el Dios de la Biblia. ¿Cómo se entiende eso? Cuando se les pregunta si el cielo y el infierno existe, hombre, hay una gran mayoría que dicen que no, que creen que habrá algo, pero eso del infierno y tal, tampoco lo conciben. Y hay una pregunta que falta, que normalmente no suele estar en ninguna estadística, a menos que se haga en el contexto de las iglesias evangélicas y una encuesta muy realizada dentro del ámbito del pueblo evangélico. Y es, si tú te consideras salvo, si tú te has convertido a Dios, si tú tienes una relación personal con Dios. ¿Por qué no está esa pregunta? Porque esa pregunta ni los encuestadores la entienden. Del 50, bueno, vamos a decir, del 22% que dicen creer en un Dios que es como el Dios de la Biblia, con todas estas variantes, que os digo, cuando se miran las estadísticas, uno no entiende nada. El 2%, podemos decir, el 2% son evangélicos en España, de 48 millones y medio. Podemos decir, qué poquitos somos, ¿no? Qué poquitos somos. El 2%. Pero es que hace 10 años éramos el 0,2%. Es decir, no hemos multiplicado por 10. Está bien, pero estamos hablando de millones de personas que no conocen realmente al Dios de la Biblia. Aunque hay una estadística que digan algunos que sí, porque en la cultura está, cuando los confrontas, ¿dónde está mi relación con Dios? ¿Sabéis cuál es el problema en todo esto? El problema es que hay muchas personas que tienen una religión cristiana, a veces incluso evangélica. Y si vamos en algunos países de cultura protestante o evangélica, nos vamos a encontrar con esta realidad muy frecuente de personas que, bueno, se han desarrollado, asisten a una iglesia evangélica, políticos que van a las iglesias evangélicas y que se consideran como evangélicos para que le apoyen en sus... porque les viene bien, porque es como una especie de lobby, ¿entendéis? Lo de lobby, ¿no? De fuerza para salir, y utilizan unas cosas, pero eso es ser cristiano, eso es tener una relación personal con Dios. Hay muchos religiosos, pero no tantos convertidos. Y esto es algo que nos lleva a una consideración. Religiosos sin fe. Religiosos que pasan por la puerta de una iglesia. Religiosos que pasaban por la puerta del templo junto a un mendigo, pero ninguno le decía, ¿cuál es tu problema? Vamos a orar, no puedes entrar dentro, te llevamos dentro.
Religiosos que estaban dispuestos a escuchar a Jesús, mientras que otros estaban dispuestos no solamente a escucharle, sino a hacer su voluntad y a poner su vida delante de Él. Cuando el apóstol Pedro estaba hablando de todo ello, añade esta palabra: arrepentíos y convertíos. Ahora veremos por qué. Porque mirad, he querido poner en la imagen una mariposa, porque la mariposa pasa por una fase, ¿verdad?, de larva, de gusano, y Dios nos ha llamado, aunque esto hoy día se utiliza un poco extraño, pero bueno, nos ha llamado a ser mariposas. En el buen sentido, no en el sentido raro que a veces se utiliza la palabra. Llegar al propósito y al fin de Dios y no quedarnos como gusanos. ¿Qué diferencia? Luego vamos a sacar ese tema, pero para poder ser en ese aspecto la mariposa que vuela, que realmente anda en los propósitos de Dios, hemos de aceptar a Cristo. Si no, seremos gusanos de todo tipo, pero no esa mariposa, ese proyecto de Dios para nuestras vidas. Hay muchas personas que profesan diferentes religiones, incluso religiones tipo ateas, pero en definitiva hay muy pocos que sean creyentes de verdad, personas entregados a Cristo, dispuestos a seguir a Cristo, discípulos del Señor. Por eso, lo que el apóstol Pedro hace es una apelación final. Y hermanos, como Iglesia Maranatha Málaga, estamos en el tiempo de la apelación. ¿Qué significa una apelación? Hay que llamar ya las cosas como son. Yo sé que nos tenemos que explicar, pero muchas veces decimos que hay que ir poco a poco, ¿no? Hay que ir poco a poco, porque si no la persona no va a entender, y poco a poco, pero es que al final la persona se muere y todavía nosotros estamos yendo poco a poco. En España hay muchas personas que ya saben que Jesús murió en una cruz. Y tú te pones a dar voces en la calle a predicar: Jesús murió en una cruz por todos nosotros. Es como si dijeras: la tierra es redonda. Entonces te van a decirte cómo está, ¿qué nos está contando? Ya sabemos que Jesús murió en una cruz por todos. ¿Pero qué significa eso? Estamos hablando a millones de personas que se consideran cristianos, ya saben eso. Ya saben que en el mundo hay pecado. Ya saben que Jesús quiere salvarnos. Pero hay una cuestión importante, y es que tienen que saber que se van a ir al infierno, que no hay cielo, que no hay vida, que no hay restauración, que no hay salvación, a menos que uno ponga su vida en las manos de Dios, y que eso supone vivir según el criterio de Dios, viendo lo que su palabra nos dice y siguiendo lo que Él nos tiene para nosotros. Significa un cambio absoluto en nuestras vidas. No es una iglesia, no es una forma de creer, es una manera de simplemente ponernos en las manos de Dios. Y me gustaría que pensáramos en esto, porque eso es lo que la gente hoy día necesita saber. Tú puedes ser un gusano con adornos religiosos colgados, disfrazado de mariposa si quieres, pero seguirás siendo un gusano si no tienes a Cristo en tu vida. Tener a Cristo en tu vida es empezar por ahí, diciendo: Señor, es que soy gusano, pero tú me has llamado para otra cosa. Yo te he llamado para estar conmigo, yo te he creado para estar conmigo. El Espíritu Santo está convenciendo al mundo de pecado. ¿Y eso qué es? Dice la Biblia eso. El Espíritu Santo está convenciendo al mundo de pecado. ¿Qué es eso? Está haciendo ver que los propósitos de Dios son diferentes a los de este mundo. Que vivir sin Dios es vivir en otros propósitos, y eso es pecado. Que tenemos que estar en las manos de Dios. Y eso solamente es posible cuando yo tomo la decisión de seguir a Cristo. Mirad, en la Biblia tenemos diferentes ejemplos. Un faraón que dicen que, por más o menos como se
entienden los sucesos en la historia antigua, podría ser Ramsés II, el que se encontró con Moisés cuando se fue llamado por Dios para sacar a su pueblo, para que fuese libre, para que le adorara. ¿Os acordáis? Dios llama a Moisés, Moisés tuvo ahí sus problemas y tal, ve al faraón y pues este faraón es terrible. Este faraón, yo le voy a decir, Ramsés II, que parece que sí que era Ramsés II. Si buscáis Ramsés II, hay esculturas de él por todos lados. En el 1800, incluso me lo apunté por aquí, 1881, hallaron su momia. ¡Qué feo que era Ramsés II! Si ahora la escultura sale precioso. Mira la escultura más bonita. Claro que ya murió con muchos años. Pero sabéis que los faraones buscaban que todo el mundo le adorase a ellos. Pero que además Ramsés II, lo que quiso, y fue el primero en hacerlo, es que se levantaran templos para él. Y eso no lo habían hecho faraones anteriormente. Y empezaron a levantar templos para él en vida. Y de pronto llega Moisés y dice, tú, hay alguien que dice que dejes a mi pueblo salir. Que es Dios. Yo soy el que soy. Así se presenta, no hay nadie más. La ira de Ramsés era tremenda. Pero es curioso porque dice la Escritura que entonces empiezan a haber plagas. ¿Os acordáis? ¿Cuántas plagas hubo? 10 plagas. ¿Y qué pasaba después de cada plaga? Pasa una plaga y después ¿qué? ¿Cómo? El faraón dice, venga, que se vayan, porque están sufriendo la pena de la plaga, las consecuencias. Pero cuando los deja ir, se arrepiente. Dice la Biblia que Dios endureció el corazón de ellos. En realidad, lo que es una forma de decir, que lo vamos a ver luego también con Judas, que es otro ejemplo que quisiera sacar, por eso lo sacaba a colación cuando participábamos de la Cena del Señor. Lo que quería decir es que su corazón realmente no estaba dispuesto. Eran personas que se arrepintieron. Por un lado, de decir, de no dejar a su pueblo cuando ven el problema, cuando ven la dificultad. ¡Ay, bueno, Dios, sí! ¡Que se vayan! Y así una plaga, y así otra, hasta la 10ª. Y en la 10ª incluso mueren los primogénitos. De todo Egipto. Tremendo. Tremendo la catástrofe, las consecuencias de la rebeldía, del pecado. Y se arrepiente. ¡Ay, lo hemos hecho fatal! ¡Vamos a morir todos! ¡Que se vayan! Y cuando se van, los persigue, matarlos a todos. Que es cuando se llega al Mar Rojo, ¿acordáis? Y todo el ejército de Egipto muere ahogado, no solamente por el agua del mar, sino por su propio pecado, por su propia rebeldía. Personas que se arrepienten, pero no se convierten, no se vuelven a Dios. Ah, sí, pero quiero hacer lo que a mí me gusta. Soy Ramsés II. Ah, yo sí que soy grande. Con Judas pasaría un poco lo mismo. Es que el corazón muchas veces manda de una forma inadecuada cuando nos movemos solamente por lo que más nos gusta o más nos interesa o tiene que ver con nuestro criterio. ¿Cómo es posible? Judas es uno de los personajes más conocidos en el Nuevo Testamento. Qué triste que sea uno de los más conocidos por lo que es conocido. Porque en este caso era uno de los apóstoles, uno de los discípulos, pero que traicionó al maestro. Ya lo hemos comentado antes, entonces no lo voy a comentar otra vez, cuando participábamos del pan y del vino. Seguía a Jesús, pero hacía lo contrario a lo que Jesús quería. ¿Cuántas personas dicen, no, yo soy cristiano, pero tú entonces, ¿por qué vives de esta forma? Es buena gente, eres buena gente. Es que Dios quiere que estés
haciendo aquello para lo cual te ha creado. Que estés en sus propósitos y así vas a ser bendecido, vas a tener todo lo que realmente sabe Dios que es mejor para ti. Pero es que eso es muy problema. Claro, vendrán problemas, vendrán dificultades, pero ahí está la bendición cuando tú estás en lo que Dios quiere. Ahí surge el gusano, tiene que entrar en, ¿cómo se llamaba? La crisálida, o no me acuerdo muy bien cuando estudiaba todo esto. Hay que sufrir. Pero el sufrimiento más grande para que podamos ser lo que Dios quiere que seamos, lo padeció Jesús en la cruz, pagando las consecuencias del pecado en esa cruz, derramando su sangre por cada uno de nosotros. Allí estaba el pecado de cada uno, pero no va a ser efectivo en cada uno a menos que yo diga: Señor, te necesito, quiero poner mi vida en tus manos. No solamente me arrepiento de lo que he hecho para luego volver a seguir haciendo lo mismo, me arrepiento y pongo mi vida en tus manos para hacer las cosas ahora como tú quieres. Y no soy perfecto, y fallo, y caigo, pero tú estás conmigo ahora. Judas pudo escuchar de Jesús de unos valores diferentes. Cuando Jesús rechazó la realeza nacional de ser rey de Israel en el sentido político, de quitar del medio al imperio romano, que era el enemigo principal para ellos en ese tiempo, cuando Jesús hablaba de unos réditos o de unas ganancias diferentes, porque él hablaba de que el que quisiera ganar la vida la perderá. El que quiera emplear su vida en esto nada más se va a quedar ahí. Yo llamo para ser pescadores de hombres, a mirar al cielo, a un reino de principios de un Dios que os ama, de un Dios que perdona y que os enseña a perdonar, de una obra en la cual el mundo será diferente en la medida en la que las personas se pongan a seguir a Cristo. Y Judas pudo estar escuchando junto con todos los discípulos todo aquello. Estaba en la celebración de lo que era en aquel tiempo la Pascua y que hoy conocemos como la Santa Cena. Y va, y por 30 monedas de oro traiciona a Jesús. ¿Y qué le pasa a Judas? ¿Qué ocurre en el corazón de Judas cuando traiciona a Jesús? Parecido al faraón, ¿os acordáis? La tira, se arrepintió, pero no se convirtió al parecer, porque se suicidó. No se fue a abrazar al maestro, no fue a darle el segundo beso, que el primero fue traidor, y el segundo podría haber sido de reconciliación y de vida. Y así hay muchas personas que cogen monedas en este mundo pensando que es lo más importante, y esa moneda tiene muchos nombres, dejando a Dios de lado, y al final las tiran porque se dan cuenta en un momento dado que se han equivocado. Pero si aún pasa esto, vuélvete a Dios, abraza a Dios. Dios perdona, Dios cambia nuestras vidas. Necesitamos esa conversión. Necesitamos que las personas se conviertan, convertidos. Antes hablábamos, y ya no voy a pararme mucho, pero simplemente cuando el domingo pasado hablábamos de la importancia de arrepentirse, es decir, de dejar de hacer aquello que es malo, es para volvernos a Dios. Y eso produce ese cambio que, bueno, en las mariposas se puede llamar metamorfosis, o el nombre más técnico que se le pueda dar. Y hay un cambio, una transformación. Es un cambio de rumbo absoluto. No estamos arrepintiéndonos para vivir mejor, no. Estamos arrepintiéndonos para vivir con Jesús, y eso es lo mejor. Y esa es la mejor manera, porque de ahí va a venir lo demás. El problema es cuando nos enfocamos solamente en lo que nosotros creemos que es mejor. Me fui porque sabéis que arrepentimiento y conversión son palabras muy parecidas, son sinónimos, pero conversión tiene una variante. Y para recordar un poco la terminología en griego,
Me fui al Nuevo Testamento en griego, lo estuve mirando y me encontré con el término, que ahora eso lo de menos es epistréfote, es una palabreja, parece que estás insultando algo a alguien, más que en este sentido lo hemos traducido nosotros de manera distinta. Convertidos. Sí, aquí el apóstol Pablo en este texto está utilizando dos palabras, metanoia. Hay que cambiar, hay que dejar eso, cambia tu mente, pero cámbiala volviéndote a Dios y convertíos para que realmente Dios pueda hacer el milagro de la regeneración, una transformación genuina de nuestras vidas. Y seguramente no nos van a salir alas. Pero que ninguno de nosotros nos salga alas. Por lo menos mientras que estemos aquí, cuando estemos en el cielo, que seamos como ángeles, yo qué sé. Pero nuestras vidas serán transformadas. Seremos diferentes. Disfrutaremos de lo que es la realidad de Dios en nosotros. Y claro que pasaremos por distintas dificultades. Claro que nos llevará Dios a terrenos que no nos gustarán, pero será el cambio de Dios. Eso no lo puede hacer nadie. Aquel cojo no lo podía sanar Pedro, ni lo podía hacer Juan. Ellos no podían transformar a las personas, pero podían predicar el evangelio que transforma a las personas. Y cuando ve la escena, no solamente dicen arrepentíos, daros cuenta de que está mal lo que estáis haciendo, sino que ya hay un empujón fuerte, unas palabras que llevan a ir directamente a decir convertíos, poneros en las manos de Dios, porque si no vais a pasar por la perdición. Y además la Escritura lo aclara muy bien. Arrepentíos y convertíos para que sean, ¿qué? Borrados vuestros pecados. El arrepentimiento nos salva. El arrepentimiento no borra pecados. Es cuando yo me arrepiento, pero además me pongo en las manos de Dios y la sangre de Jesús me limpia de todo pecado, me regenera, el Espíritu Santo me transforma, me regenera en una nueva creación. Y eso, hermanos, no tenemos que ir predicándolo poco a poco, tenemos que predicarlo ya. Porque la gente ha escuchado en España mucho el mensaje cristiano. Las estadísticas nos dicen que el 53% son cristianos. Pero háblale de lo que supone una vida en Cristo, a ver cuántos encuentras. Convertidos. Dejad que Dios transforme vuestras vidas. No es haciendo esto, no es haciendo esto o haciendo lo otro. Es dejando que el Espíritu Santo transforme tu vida. Habla con Dios. Deja de ser un religioso sin Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ya nueva criatura es. Es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Esa es la conversión. Ya no vivimos bajo normas como los religiosos que solamente intentan cumplir normas. ¿Recordáis Nicodemo? ¿Nicodemo era religioso? Lo era. ¿Era entendido? Lo era. Un hombre prestigioso. Un hombre que veías que necesitaba algo más. Un hombre que cumplía muchas normas. Y Jesús fue a su encuentro, o él fue al encuentro de Jesús. Nicodemo de noche buscó a Jesús para que nadie lo criticara. ¿Qué he de hacer para ser salvo? Las normas, ¿qué norma tengo que cumplir? ¿Qué tengo que hacer? Me falta algo, lo siento. Me he arrepentido. Yo me acuerdo antes de tener a Cristo en mi vida, le pedía perdón a Dios por muchas cosas que hacía mal, me arrepentía y que esto he hecho mal, y rezaba y esto. Pero no tenía paz, y tuve paz cuando me convertí, cuando el Espíritu Santo tocó mi vida. Me puse todo lo que yo sentía, mi corazón, lo que yo era, en las manos de Dios. No soy una persona perfecta, soy pecador, pero regenerado por Cristo, para vivir la salvación que Él me ha dado y crecer en Él. Por lo tanto,
Nicodemo, cuando le dijo Jesús, tendrás que nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Hay que creer en Dios. Hablaba del agua y del Espíritu. Tu paso de fe. Confía en Dios y Dios va a hacer de ti una nueva creación. Es la regeneración, es la conversión, es ponerte en las manos de Dios. Y ahí encontramos ese precioso texto que dice que de tal manera amó Dios al mundo, en ese mismo texto del capítulo 3 de Juan, que de tal manera amó Dios a cada uno de nosotros, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, es esa parte de ponernos en sus manos, decir, sí, Señor, aquí está mi vida, creo en ti, tenga vida eterna. La mano extendida de Dios para decirte, levántate y anda conmigo, y yo le daré vida eterna. Puedes disfrazarte de mariposa, pero seguirás siendo un gusano. El profeta Joel, ya poco antes de que Jesús viniera, bueno, unos siglos antes, él mismo decía, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Hablaba en nombre de Dios. No hay otra opción. Es volverte a Dios. Y Dios hace cosas tremendas en nuestras vidas. No lo dejemos de lado, la importancia que tiene ese mensaje de salvación que entraña el hecho de que Dios haga su obra. Porque si no, le estaremos diciendo siempre a la gente, arrepiéntete, arrepiéntete, y hay mucha gente arrepentida, pero esa gente arrepentida necesita clamar a Dios ahora. Conviértete. Pon tus manos en el Señor que da libertad. Pon no tu libertad, sino la esclavitud de tu vida, porque Dios te creó para ser libre, pero el pecado esclaviza. Pon la esclavitud de tu vida en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, y experimentarás lo que es ser libre. Deja de servir, porque eso es la conversión, al Señor de este mundo, que te ofrece tantas cosas que luego acaban en frustración, y pon tu vida en el Señor del cielo, en el Señor creador, en el Señor que perdona, en el Señor que da vida y te hace libre. Vamos a tener un momento de oración para terminar, y vamos así también a dejar que cada uno de nosotros podamos hablar con el Señor en base a lo que Él, pues, en su palabra nos haya dicho. Yo intento servir al Señor, siervo inútil soy, pero su palabra se abre, compartimos el Evangelio es poder para ti, y se ha escrito para ti en concreto, para que tú respondas en concreto, no solamente para que digas, es verdad, tengo que hacer esto, tengo que cambiar, sino decir, Señor, pongo mi vida en tus manos, pero además de poner mi vida, pongo también estas cosas, estas situaciones. Padre, yo te quiero dar gracias por tu palabra. Gracias porque éramos paralíticos. Éramos personas en puertas de iglesia, religiosos, que conocíamos a todos los religiosos, que nos rodeábamos de religiosidad, pero andábamos como gusanos, sin pasar por esa regeneración y esa vida que tú querías darnos. Y gracias porque un día te conocimos, y gracias porque tú sigues con nosotros, y gracias porque tú nos fortaleces. Y queremos poner todo lo que en nuestra vida esté mal día a día delante de ti. En este culto que damos a ti reflexionamos no solamente lo que pasa hoy, sino como decía Elba cuando oraba al principio, cuando hablábamos contigo, Señor, lo que hemos hecho durante la semana. Lo ponemos delante de ti como iglesia, no para volver a hacer lo mismo como el faraón, sino para que todas las cosas sean sometidas a ti. Si hay alguien, Señor, que todavía no te conoce, que piensa ser cristiano o religioso, que cree un ser superior, que hoy pueda entender que solamente hay un Dios, que eres tú, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios que transforma vidas, un Dios que salva,
Un Dios que está creando un lugar para la eternidad por nosotros. Y que si hay alguien pueda decir, Padre, gracias. Sé que hay un Padre en el cielo y Padre, yo te di gracias porque quiero ser un hijo tuyo. Y quiero que me aceptes como tal. Y sé que por mis pecados, por lo que soy, no lo merezco. Pero te pido perdón y quiero reconocer y te doy gracias que Jesús murió en la cruz por esos pecados que yo tengo. Lo reconozco como Señor de mi vida. Te doy gracias por lo que Él ha hecho por mí y pongo mi vida en tus manos. Quiero vivir guiado por ti, a pesar de todas las cosas que día a día tenga que realizar. Toda la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús.